Buenas noches a todos y a todas. Como siempre, bienvenidos un lunes más a La Tuerca Actualidad, esta vez con una casi resaca de un día protagonizado por ese debate que iniciaba la precampaña electoral entre Rivera y entre Iglesias, que ha puesto sobre la mesa otros debates, pero que sin duda, después de ver que 5,5 millones casi de personas lo vieron, pone de manifiesto que hay otras formas también de hacer televisión, también de hacer debates, también de debatir entre la gente que se supone que va a ser nuestros representantes políticos y que en La Tuerca pues siempre avalamos, ¿no? Que nos gustan mucho los debates. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de televisión y como siempre contamos con una mesa para ello de lujo, con caras nuevas incluso. Hoy tenemos a nuestra izquierda más profunda a Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muy buenas noches. Buenas noches, es un placer. Tenemos con nosotros también, creo que estrenándose, por primera vez, por lo menos yo coincido con ella en la mesa, a Dolores González, diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Tenemos también con nosotros a Noelia Martínez, del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A mi derecha, ganas tenía yo de coincidir con él en la mesa, que ya estaba cansada de verles en debates de La Tuerca sin estar yo presente, Jorge Bestringe, analista político. Muy buenas noches. Gracias, cariño. Tenemos también a mi izquierda al senador de Podemos, Ramón Espinar. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Noé? Buenas noches. Buenas noches. Y por último, para hablar de un tema muy especial, Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Si os parece, vemos el sumario y comenzamos con el debate. Esta noche, en La Tuerca Actualidad, entrevistamos a Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española. Le preguntaremos sobre la independencia de los medios públicos y sobre por qué el equipo de informativos de la 2 se negó a firmarlo el pasado miércoles. También hablamos de los presupuestos generales del Estado que se han discutido en el Congreso y en el Senado en el último mes. El Partido Popular quiere dejar blindadas las cuentas antes de las elecciones y las presenta como un éxito de sus reformas económicas, pero que a la vez son criticadas por el resto de partidos. Sobre deuda, dependencia y derechos sociales, hablamos de cómo deberían ser unos presupuestos más justos. Por último, nos detendremos en analizar la dimisión de Arantxa Quiroga como presidenta del Partido Popular en Euskadi y sobre las luchas por los puestos en las listas electorales tanto del PP como del PSOE. En La Tuerca de hoy hablamos de la televisión pública, los presupuestos generales y las listas de los partidos de cara a las elecciones. Bueno, como siempre, comenzamos la semana dedicándole un pequeño espacio a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos sociales. Lo hacemos siempre con gente que ha avalado luchas en muy diversos ámbitos y hoy lo hacemos dedicándole este primer momento de La Tuerca a la defensa de la libertad de prensa, del derecho a la información, que Alejandro parece que últimamente en la televisión pública se está viendo afectado. Esta semana, la semana pasada, presentabais un manifiesto, conseguisteis las firmas de diversos partidos políticos, no de todos, prácticamente todos. Ya nos contarás de quién no. Y bueno, la primera pregunta casi que es obligatoria, que es ¿por qué llegáis a la situación de tener que hacer un manifiesto de estas características y llevarlas al Congreso, ¿no? Sí. Bueno, esto no es nuevo, viene con la modificación legislativa que en el 2012 permite al Gobierno imponer al presidente de la corporación y en una estructura jerárquica como es una empresa. Eso como una cascada cae sobre todo lo demás y el hecho es que poco a poco la radiotelevisión pública se ha puesto al servicio no ya solo del Gobierno, incluso del partido que sustenta al Gobierno, aprovechando su mayoría absoluta. Ese es lo que motivó en último término, pero no ha sido lo primero que hemos hecho. Llevamos 3 años peleando desde dentro de la redacción y como el Consejo de Informativos intentando, bueno, pues que la televisión pública sea por y para los ciudadanos, no lo que está haciendo ahora. Que son los dueños de la televisión pública. Son los Además, dueños. es cierto que tocáis muchos puntos en este tiempo que lleváis peleando por la salud de Televisión Española. Uno de ellos es la independencia. En el manifiesto se recoge que la gestión de la televisión pública tiene que ser diferente, que se necesitarían, por ejemplo, 2/3 por lo menos de la Cámara para elegir a la persona que lo representa, ¿no? Sí, nosotros lo que planteamos es un mínimo, que es volver al principio del camino que se había iniciado en el 2006 con la ley que obligaba al consenso en la elección del presidente. Como mínimo hay. A partir de ahí se puede mejorar, obviamente, se pueden introducir agentes sociales, en fin, se puede conseguir un sistema incluso mejor, pero como mínimo partir de ahí, porque fue el inicio de un camino que se constató con las audiencias que tenía y con el prestigio, no solo las audiencias, con el prestigio que tenía la radiotelevisión pública.
en 4 años ha desaparecido y sabíamos la noticia de que prácticamente estamos en un 10% de audiencia en informativos cuando estábamos hace 3 años en un 17 y pico. Creo que eso tiene una razón y la razón es pues, haberla puesto al servicio del gobierno. Los ciudadanos tienen que percibir que la radiotelevisión pública, que ellos la pagan, y es de ellos, por lo tanto, está a su servicio. No van a pagarla para que un determinado partido, un determinado gobierno haga propaganda de su acción. Para que nos hagamos una idea, Alejandro, a día de hoy, ¿cómo funciona esta elección? Ahora mismo la ley se modificó de manera que se mantiene que en primera ronda es necesario el consenso de 2/3 del Parlamento, del Congreso, pero se modificó de manera que en una segunda votación se permitiese la mayoría absoluta. Y con la mayoría absoluta del Partido Popular pues nos han ido colocando a 2 presidentes pues a su medida. Partimos de la base de que el análisis de la gestión, la mejora de gestión, casi es lo que marca la hoja de ruta para que luego también los contenidos sean independientes. La manipulación posiblemente de los contenidos es lo que más evidencia el problema y lo que más se ve. Veíamos el caso también la semana pasada de compañeros de informativos de la 2 que decidían no firmar un programa. Precisamente porque querían informar sobre este acuerdo que, más allá de que lo promoviera el Consejo de Informativos, que ahí somos un agente prescindible, por así decirlo, la importancia es que todos los partidos políticos, salvo el Partido Popular y Unió, firmaron un compromiso por defender la independencia de la corporación y volver a un sistema de elección por consenso del presidente. Yo creo que eso es suficientemente relevante como para que los informativos, por lo menos los de la radiotelevisión pública, pero tal y como ha ocurrido en casi todos los medios, lo recojan. Nosotros no lo hemos recogido en ningún informativo. La 2 Noticias lo intentó. Todavía no quiero calificarlo de censura porque el Consejo de Informativos ha abierto un proceso de investigación deontológico y estamos esperando a que la dirección nos dé su versión. A partir de ahí haremos un dictamen y eso pues va a llevar su tiempo. Pero desde luego lo que sí puedo decir, porque son hechos que ya tenemos contrastados, es que había imagen de calidad en el sistema de vídeo de Televisión Española que nos había proporcionado el pool de Televisión Española. Teníamos otras imágenes además grabadas por el propio Consejo de Informativos y que la 2 Noticias intentó dar esa noticia en unas colas en su informativo y recibió la orden de retirarlo y eso motivó que toda la redacción retirase su firma. Yo creo que va a ser difícil que no sea calificado como censura, pero prefiero esperar a ver la versión de la dirección. De todas formas, Alejandro, aunque no lo tengamos claro en este aspecto todavía, porque todavía se está investigando, es un ejemplo más. Vosotros lleváis mucho tiempo denunciando que durante esta última legislatura los contenidos han perdido calidad, que se ha manipulado información, que se ha silenciado determinados temas. Desde las diferentes direcciones, que ha habido 2 direcciones de informativos, se ha atacado los 3 recursos fundamentales que tiene un periodista en general, pero también en televisión, para hacer un buen producto a su audiencia. Se ha atacado la pluralidad, se han disminuido muchísimo las voces, los enfoques, los temas. Curiosamente, bueno, no curiosamente, obviamente, de una forma interesada, se han reducido casi siempre en beneficio del partido del gobierno. Se ha atacado también la relevancia de lo que se cuenta. Hemos llegado a contar cosas absurdas con la mera intención de tapar las cosas importantes y trascendentes para la sociedad que estaban ocurriendo. Y se ha atacado la contextualización, es decir, el dar las noticias con su contexto, explicando de dónde vienen, a dónde van, que son las tres herramientas fundamentales de cualquier periodista. Se han atacado y nuestros programas informativos adolecen pues, de falta de pluralidad, de intrascendencia en muchos casos en sus contenidos y de falta de contexto. Hay un punto más, Alejandro, y es la falta de participación ciudadana. Y con esto me gustaría abrir un poco el debate en la mesa. Sí que es cierto que estamos viviendo momentos en los que políticamente las personas, los ciudadanos de este país están reclamando una mejor democracia, que quieren participar en todos los procesos. Eso incluye también participar en la elección de contenidos, en la forma en que se gestiona la televisión pública, ¿no? Esta forma de actuar de nuestra televisión española, que además se está viendo como la audiencia castiga esta gestión, o sea, no es una cuestión que quede en el aire, está contribuyendo, está aceptando este nuevo proceso político que se está abriendo.
Yo creo que, vamos, no solamente está afectando a la credibilidad y a la audiencia, sino incluso a la viabilidad de los medios. Bueno, ahí lo hemos visto, cómo finalmente se tuvo que cerrar Canal Nou después de una gestión absolutamente parcial, sesgada, antiperiodística, y que acabó arruinando a la empresa. Pero bueno, en Telemadrid también hemos tenido unos casos francamente escandalosos, y en Castilla-La Mancha también, lo que se llegó a llamar Telecospedal, o se sigue llamando así, ¿no? Entonces el problema es que no solamente se niega el servicio, que además es un servicio que está reconocido en la Constitución, el derecho a estar bien informados por parte del público, que es el que está pagando con sus impuestos estos medios de comunicación, sino que además hace que se arruinen, que se hundan, y por lo tanto luego se crea un problema gravísimo de trabajadores, de periodistas que acaban en la calle por esta nefasta gestión. Sí, no, a nosotros la verdad es que nos preocupa muchísimo tanto la falta de independencia en los informativos como la falta de participación. En el caso concreto de Telemadrid era tanto lo que nos preocupaba que fuimos el primer grupo en presentar una iniciativa, y casualmente al día siguiente, a los 2 días, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la suya. Entonces, para que la gente me entienda, en la Asamblea de Madrid, cuando un grupo de la oposición hace una proposición de ley y el Gobierno lleva su proyecto de ley, el proyecto de ley tiene siempre preferencia, y el caso es que la presidenta lo anunció sin tener realmente nada, porque estuvimos pidiéndolo una semana, otra semana, y allí no se presentaba ningún texto sobre el que trabajar. Finalmente han presentado uno, nosotros hemos presentado 19 enmiendas nada menos, y es muy significativo porque precisamente la propuesta que llevaba Ciudadanos era de dar opción desde la selección y desde la propuesta de quién tenía que formar ese consejo a la sociedad civil, en este caso a los profesionales, a los colegios profesionales de radio y televisión. Y esta es la gran diferencia respecto a la enmienda a la totalidad que hicieron Podemos y el PSOE, donde no querían cambiar esta selección, esta propuesta de base, sino simplemente ir a un sistema de 2 vueltas desde el Parlamento de la Cámara, mientras que nosotros de Ciudadanos sí queríamos romper esa selección desde la base y que las propuestas fueran desde la sociedad civil, desde los profesionales, y luego posteriormente ratificadas por la Cámara. Ramón. Fíjate que, al margen de las peleas de novios que tienen el PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que de vez en cuando pues discuten un poco, pero al final la verdad es que lo votan todos juntos, ¿no? Es la típica, bueno, pues la típica pelea de novios. La realidad es que desde que pasaron las elecciones autonómicas en Madrid, había mayoría en el Consejo de Administración de Telemadrid de Podemos más PSOE, con la ley antigua. A nosotros no nos gustaba la ley antigua, pero esa ley no se aplicó. Siguió en vigor el Consejo de Administración anterior, controlado por el PP, con el apoyo de Ciudadanos. Y ahora que se hace una nueva ley para Telemadrid, la hacen juntos de la mano PP y Ciudadanos. Pero fíjate, el problema no es solo que vosotros hayáis pactado una televisión pública de derechas con el PP, que es lo que va a seguir siendo Telemadrid. El problema fundamental es qué gestión se hace del espacio audiovisual en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se gasta 14 millones de euros al año en publicidad institucional, que al final es propaganda en las televisiones que el Gobierno elige para mandar los mensajes que el Gobierno elige. El espacio audiovisual está copado, el de la Comunidad de Madrid, por televisiones como Intereconomía, 13TV, Es Radio, bueno, todos estos medios de comunicación tan plurales y objetivos que todos conocemos. Y además el ente público está manipulado. Que Telemadrid está manipulado no es una cosa que digamos los de Podemos o que digáis los de Ciudadanos, es una evidencia. Y está en tasas de audiencia que son las más bajas de su historia. Es decir, han destrozado el ente público despidiendo a sus trabajadores, se gastan el dinero en hacer propaganda, han generado un espacio audiovisual de amigotes, y vosotros, no contentos con votarle a Cifuentes la investidura, además le habéis regalado la gestión del espacio audiovisual en la Comunidad de Madrid. Luego, pues sí, tenéis ahí alguna que otra enmienda que hacerle a la ley que proponen, pero lo cierto es que vais de la mano en la gestión de un espacio audiovisual altamente politizado. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para Telemadrid y para Televisión Española? El modelo de la BBC. ¿Esto quiere decir que queremos que se gaste el dinero que se gastan en la BBC? No, un modelo autónomo, un modelo que no dependa del poder político, y en eso nos diferenciamos de vosotros y del Partido Popular. Noelia y Jorge. La verdad es que la labor que llevan haciendo los trabajadores de
Televisión Española no es de ahora, como bien ha dicho, llevan tiempo denunciando la situación, llevan tiempo denunciando la falta de pluralidad en ese medio y evidentemente en cuanto llegó el Partido Popular tumbó la ley que se había aprobado con el gobierno Zapatero, en el que se elegía el presidente por consenso en el Parlamento. No dependía del Gobierno, sino se intentaba dar un paso más hacia una televisión más independiente y no una televisión que dependiera del Gobierno de turno. Eso hay que reconocerlo. En cuanto llegaron, tumbaron esta ley y, desde luego, cuando decía Noelia, los ciudadanos deben participar, yo creo que están participando y diciéndolo claramente, no viéndola, como bien has dicho. Es decir, yo creo que la mayor censura es bajar de un 17 a un 10%, cuando una televisión pública, su objetivo es dar información veraz e intentar dar los contenidos que, desde luego, desde otras televisiones privadas, respetable evidentemente, pues no tienen esa obligación de hacerlo. Yo la verdad es que con ejemplos como sufrir Televisión Española, lo histórico ya de CCOO, yo creo que nos ha quedado en el imaginario colectivo, y lo de Telemadrid, pues evidentemente es un paso todavía más allá, porque ni siquiera formaba parte de la televisión de un partido ni de un gobierno, sino de una persona que era de Esperanza Aguirre, con lo cual yo creo que se debe avanzar en eso, debemos avanzar en que sea una televisión plural y dar la información más veraz posible, porque si no, de lo contrario, pues la ciudadanía es la que pone el resultado claramente. Jorge. No es mi especialidad este tema, pero no lo es. No lo es porque a lo largo de mi larga vida pues he visto a todos los gobiernos manipular los medios públicos, todos. Y ahora estaba escuchándolos y había apuntado aquí PSOE y PP, la misma mierda es. Es lo que decía el 15M, no te enfades. Es súper original, yo no me enfado. Te he escuchado tantas cosas a lo largo de tu historia que esta no me va a enfadar. Bueno, vamos a intentar mantener la calma, ¿Puedo pero que seguir? sí que es cierto que era un lema del Entonces, 15M. insisto, Sí que es cierto PSOE, que PP, la misma mierda es. Claro, Al lo gritamos mucho en la calle. menos en materia de control de los medios de comunicación. Hombre, quiero decir, es que he estado muy cerquita, o sea, te puedo hasta dar nombres de lo que hacían y lo que decían y tal y cual, ¿verdad? No. Sí, claro, que están muy cerca al lado. Noelia, que estamos en la Perdón, tuerca y aquí perdone. hay que Si dejar personalizamos desarrollar el los tema, vamos a argumentos. pasar mal. Perdone. O sea, paramos, ¿vale? No, si yo no personalizo. Vamos, Jorge. Esto me recuerda un chiste de Bernard Shaw, que dice: ayer estuve hablando con una señora y le dije, es que las mujeres siempre lo personalizáis todo, y ella dijo, yo no. Vale, entonces, ¿podemos volver al debate? Por favor. Cuando quiera. Yo vi ayer un debate que era un debate interesante, muy interesante, el de Iglesias con Rivera. Y he ido preguntando esta mañana a la gente qué opinaba, quién había ganado, quién no había ganado. Eso no era lo más importante. Lo más importante es lo que me han dicho de, evidentemente, aparte de que era un debate nuevo, era gente nueva y era gente limpia. Y yo, con toda franqueza, se lo digo a Podemos, que estoy muy cerca de ellos, se lo digo a Ciudadanos, que tiene también mis simpatías, aunque evidentemente menos ideológicamente. Con toda franqueza, no esperéis nada en las coaliciones con los partidos clásicos, porque entre los peperos, o sea, la afananza pandillar, como la llamaba un humorista hace tiempo, y los que mi padre llamaba socialfascistas, no hay mucha renovación posible, ni en materia de esto. O sea, yo confío más aquí en la gente joven, y me alegro que la representante del PSOE sea joven aquí. Soy mayor, lo que pasa es que me cuido. ¿Ves cómo no personalizo? Como el chiste. Bueno, Madre mía, cómo tenemos el Es con ambiente humor, hoy, con humor, el hombre. ambiente que Es tenemos con hoy en esta humor. Me mesa. estoy riendo, no hay ningún Vamos a ver problema. Claro, si- No, pero a lo que voy, humor. a lo que Si voy. no No, lo tomamos con paz y yo con cariño. hago un llamamiento tanto a la gente de Ciudadanos como a la gente de Podemos. Realmente se necesita gente con otra mentalidad. Y creo que vosotros tenéis la mentalidad. Luego podéis llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, o si es mayoría cualificada, mayoría absoluta, mayoría 3/5 o lo que sea. Pero cuidadito en los temas de información con los partidos políticos clásicos, porque todos han pringado, todos. No hay ni uno solo que no haya manipulado. Alejandro, a partir de ahora ya hemos escuchado argumentos de diferentes formaciones políticas y de periodistas también, que también aportan en este caso una visión casi que más profunda. Sí que es cierto que hemos visto, nombraba Noelia el famoso CCOO de la segunda legislatura de Aznar, hemos visto en esta última cómo al principio muchos de los periodistas que ya eran una cara visible, reconocida de Televisión Española, también salieron o los echaron. ¿Cómo se puede hacer
¿cómo pensáis vosotros que se puede hacer ese blindaje para que los poderes públicos no tengan esa incidencia tan directa en el personal incluso? Sí, además es que es un problema de calidad democrática y nuestra democracia es muy joven. Aunque nos parezca que llevamos muchos años, llevamos muy poquitos en comparación con nuestro entorno. Entonces hay que ir aprendiendo y hay que aprender también a que los medios de comunicación en general, no solo los públicos, lo que pasa es que ahí los públicos tienen que jugar un papel fundamental, son imprescindibles para que el ciudadano, a la hora de elegir, tenga la información suficiente y sea él el que tome la elección, no la tomen por él. Es un problema de calidad de la democracia, en definitiva. Cuando la sociedad asume eso, y yo creo que cada vez lo está asumiendo más, va a ser más fácil encontrar una solución. El acuerdo que firmaron todos, o el documento, el manifiesto que firmaron prácticamente todos los partidos, salvo Partido Popular y Unió, que probablemente cuando pasen a la oposición, si pasan, van a suscribirlo, yo creo que es trascendente, es importante precisamente por eso, porque marca un camino de cara a la sociedad de preservación de esa calidad democrática. Y no quiero acabar sin romper una lanza por los compañeros profesionales que no están en el Consejo de Informativos de la televisión, porque hay mucha gente que está resistiendo. Es difícil, porque, como digo, es una estructura jerárquica y los contenidos al final los deciden 4 personas, pero hay mucha gente resistiendo, defendiendo su texto, su coma, su total, todos los días. Y creo que esto la sociedad lo debe saber que ahí en RTV tiene profesionales que quieren hacer el trabajo para ellos. Y esto también es un punto importante, Alejandro, porque no solamente es cuestión de valentía, sino que es cuestión de valentía en tiempos de crisis en los que los trabajadores, también los profesionales de la información, ven amenazados su puesto de trabajo cada vez que dicen que no a algo o dicen que se debería hacer las cosas de otra forma. De eso se han valido. La redacción tradicional, obviamente, más veterana, ha resistido más, pero la famosa redacción paralela de Telemadrid aquí no han llegado por la crisis, algo bueno debía tener, esto lo digo como broma, obviamente no tiene nada bueno una crisis, pero no pudieron hacer una redacción paralela completa, porque no podían echar el dinero que hacía falta. Pero en los últimos meses sí han ido incorporando a jóvenes que están como becarios, o con un contrato muy débil laboralmente, y son precisamente algunos de ellos a los que se les están encargando algunas de las informaciones de más trascendencia. Yo creo que es evidente porque eso es un problema que se debe de resolver. No solamente calidad en los contenidos y calidad en la gestión, sino calidad también en las condiciones laborales del personal. Ya como última pregunta, antes de que te marches, que sé que tienes el tiempo justito para marchar, quería poner el ejemplo de los medios privados y del debate que vimos ayer, porque sí que es cierto, como planteaba en la introducción, que 5 millones de espectadores demuestran... Hicieron televisión pública. Hicieron televisión pública, exactamente. Exactamente, y eso demuestra que, bueno, que también hay otra forma, incluso desde los medios privados, que están haciendo ese trabajo que deberían hacer los públicos, como cuando la sociedad civil al final acaba haciendo pues el trabajo que deberían estar haciendo nuestros representantes, ¿no, Bayo? Sí, de todas maneras, yo sí que le quería preguntar a Dolores ahora. ¿Realmente no se da cuenta Ciudadanos, de todas maneras, de que con esa intención de cambiar la ley, de crear una nueva televisión pública en Telemadrid, por el momento lo que se ha conseguido es que el mismo equipo de Esperanza Aguirre controle Telemadrid hasta las elecciones? Es decir, durante toda la campaña electoral, en un momento crucial para lo que es la información política en nuestro país, lo que se ha conseguido es que, a pesar de que ha cambiado, ya no hay mayoría absoluta del PP, lo que hay es hiper-mega mayoría ultra conservadora en Telemadrid hasta la jornada electoral. Y eso tampoco beneficia a Ciudadanos. Bueno, ese es el mejor ejemplo precisamente de que lo hemos pensado. O sea, nosotros si hemos ido por esta opción es porque queríamos un cambio real, no un recambio. Y lo que se proponía era mantener el statu quo en cuanto a cómo era el proceso de selección del Consejo, etcétera, y simplemente aprovecharse de que en estos momentos podía haber una mayoría de PSOE más Podemos en el recambio del mismo sistema. El momento de cambiarlo era ahora y con una ley buena que sirviera no para esta legislatura, para la que viene y para la siguiente, porque ahora mismo pues habría una mayoría de PSOE y Podemos, pero ¿quién dice que en la siguiente legislatura o en la siguiente no volvamos a la televisión de Aguirre con una mayoría del Partido Popular? Pues eso ya no va a poder suceder, precisamente por el cambio
que hemos propuesto nosotros y que ha forzado al Partido Popular a sacar un anteproyecto de ley que es bastante imperfecto, y no hemos presentado 2 enmiendas, Ramón, hemos presentado 19. 19. Y te voy a contar otra cosa del modelo de la BBC. La propuesta que más se parece al modelo de la BBC es la nuestra. Y por cierto, el modelo de la BBC acaba de abrir el gobierno inglés una consulta precisamente para revisarlo, porque ahora mismo tienen un problema con una cantidad de millones que se han ido por el agujero con el tema de la programación de determinados proyectos digitales que quizá no han salido todo lo bien que deberían, teniendo un consejo asesor y un consejo independiente, además, al estilo de lo que quiere hacer Ciudadanos. Claro que nos hubiera gustado que el proyecto fuera el nuestro y no el de Cristina Cifuentes, porque el de Cristina Cifuentes necesita, por lo menos que pensemos, 19 enmiendas que no son menores, que es justamente ir a la base de cómo se selecciona el Consejo y no de si lo eligen 3/5 en una vuelta, en 2 o en 20, que es lo que está proponiendo la enmienda a la totalidad. Y nos parece fundamental, y además voy a decir otra cosa, nos preocupa muchísimo, no ya por el tema de Telemadrid, sino porque vemos, y estoy muy de acuerdo con lo que comenta Alejandro, que forma parte de una estrategia para descapitalizar los servicios públicos de información en este país. Es decir, que es Telemadrid, pero luego será Televisión Española, y en ese camino van. Y a nosotros nos preocupa tanto que este cambio que proponemos en Madrid lo llevaremos, cuando gobernemos, al Estado, para salvar Televisión Española y que no pase lo mismo y no rescata a la Televisión Española con un 4% de share como tiene ahora mismo Telemadrid. Alejandro, que sé que tenemos que cortar porque seguimos nosotros, vamos a despedir a Alejandro, que sé que se tiene que ir, pero rapidísima, Beatriz, que se tiene que ir. Hay una fórmula extremadamente sencilla para compensar el partidismo que pueda conservar desde Telemadrid, etcétera, etcétera. Una entrevista al día a Esperanza Aguirre. Ya me gustaría a mí hacerle una entrevista a Esperanza Aguirre también. Alejandro, antes de que te vayas, me gustaría que nos contases por dónde vais a seguir trabajando, cuáles van a seguir los siguientes pasos a dar para seguir atentos, evidentemente, de lo que hacéis. Bueno, actividades así generales como estas, pues ahora mismo no tenemos en el calendario nada planteado, pero seguimos día a día. Cada 2 meses sacamos un informe de contenidos que es interno, pero bueno, pues hoy en día es imposible mantener las cosas y tampoco nos empeñamos en mantenerlo en secreto. Es decir, si hay alguien que lo quiere contar, lo puede contar. No, nosotros no lo filtramos, te lo aseguro, pero está a disposición de 5.000 personas, porque lo mandamos internamente, entonces, bueno, pues habrá quien considere... Bueno, y por suerte está filtrado, porque también está muy bien que los ciudadanos nos enteremos de las cosas que están pasando en algo Lo que quiero decir es que nuestra intencionalidad no es arremeter contra la dirección con esos informes, sino ponerle en conocimiento que se están haciendo las cosas mal para que se corrijan, cosa que no se ha hecho. Alejandro, muchas gracias, cuenta con nosotros para la difusión en lo que sea necesario y estaremos pendientes. Muchas gracias por venir. Bueno, nosotros seguimos hablando de economía y de presupuestos generales del Estado. Tenemos aquí a senadores y a diputados que han estado trabajando en ello, así que vamos a debatirlo. El Gobierno aprueba a la carrera los últimos presupuestos generales de la legislatura antes de llegar a unas elecciones que parece ser que dejarán sin mayoría absoluta al PP. Blinda unos presupuestos para el próximo curso en el que puede que no gobierne o que no gobierne en solitario. Esta legislatura en materia presupuestaria se ha caracterizado por el creciente peso que tiene el porcentaje dedicado al pago de los intereses de la deuda, más de un 10%, así como por los recortes en las partidas sociales y las dotaciones dedicadas a las políticas de infraestructuras públicas. El Partido Popular ha acometido una reforma del Estado en los últimos 4 años y en estos presupuestos pretende consolidar un modelo que desde la oposición y los movimientos sociales ha sido definido como antisocial y que normaliza un modelo de precariedad y de deuda. Mientras tanto, desde la ciudadanía todavía se espera que se dé una salida a la dependencia, a los derechos sociales y a las políticas de estímulo al empleo. Bueno, ahora sí, comenzamos el debate abierto, con turno de palabra abierto. Sí, voy a empezar, Ramón, dirigiéndome a ti como punto de partida. Ayer en el debate escuchamos a Rivera y a Iglesias hablar mucho de economía, con puntos diferenciados entre los dos claramente. También en el Senado y en el Congreso el debate sobre la economía ha sido principal en esta semana y vosotros habéis presentado un veto a los presupuestos generales del Estado porque dicen no avalan una salida de la crisis pensada en los ciudadanos, sino de otra forma, ¿no? Cuéntanos lo que nos tengas que contar. Nada, tres cosas. Bueno, primero, son unos presupuestos continuistas con la política presupuestaria en este país desde 2010. En 2010, cuando Zapatero dice haré lo que tenga que hacer, me cueste lo que me cueste, arranca la senda de la austeridad. Anteriormente había hecho cosas tan estupendas como el Plane para sacarnos de la crisis, arranca la senda de la austeridad
Y sucede que son unos presupuestos que no responden, en mi opinión, en nuestra opinión, a los 3 retos fundamentales que tiene la economía. El primero es el que tiene que ver con el modelo productivo. Nosotros, desde que quiebra la burbuja inmobiliaria y la construcción se cae como un elemento fundamental en la economía productiva de este país, en nuestro Producto Interior Bruto, no hemos sido capaces de sustituir eso con nada. Y necesitamos inversión productiva que nos permita generar modelo productivo y volumen de negocio en este país para salir de la crisis. Segundo, es un presupuesto que convierte la desigualdad de renta y de género, digamos que agudiza la desigualdad de renta y de género, porque no soluciona por la vía de los ingresos, por la vía de la fiscalidad, los problemas de desigualdad de renta, no genera políticas de estímulos activos para reducir una brecha de género que se ha aumentado y que ya está por encima del 22% en nuestro país. Y tercero, y fundamental, es un presupuesto que junto con algunas otras medidas, con las reformas laborales de 2010 y 2012, pero con las propias medidas del presupuesto, cronifica la precariedad como la forma de acceso al empleo de quienes se están incluyendo en el mercado laboral ahora y de quienes salieron y han vuelto a entrar. La precariedad, lo que decíamos hace tiempo, la temporalidad no es temporal, ya es un fenómeno que viene para quedarse. Y viene para quedarse porque competimos por abajo, porque como no tenemos modelo productivo, hemos generado un modelo en el que solo somos competitivos si viene alguien aquí a invertir, fundamentalmente por 2 razones, porque los impuestos son muy bajos para invertir y porque los salarios son muy bajos y cuesta muy poco el negocio aquí en España, y además es un negocio fundamentalmente orientado a los servicios, al turismo, no a la economía productiva. Esas son fundamentalmente las razones que nosotros le imputábamos a los presupuestos. Son unos presupuestos que consagran una estructura fiscal en la que 3 de cada 4 euros que financia el Estado vienen de la economía de las familias, mientras que estamos viendo que las empresas del IBEX en su gran mayoría no han pagado impuesto de sociedades el año pasado, es decir, que hay un desfase entre las rentas del trabajo y las del capital. Es un impuesto que solo aumenta la inversión en asuntos como la energía, pero no para resolver la pobreza energética, sino para pagar la fiesta de las eléctricas, reduce todas las partidas de gasto social, en vivienda un 60%, en vivienda un 30%, en ayudas al desempleo un 60%, es decir, es un presupuesto que es antisocial, que cronifica la desigualdad y la precariedad, que no resuelve los problemas fundamentales y, por último, y ya acabo, que os estoy pegando aquí una intervención larga, es un presupuesto que desde hace años nos decían: todo esto que estamos haciendo se lo fiamos al pago de la deuda. Todas estas medidas de recortes, todas estas medidas antisociales, toda la pérdida de derechos, son para pagar la deuda. Bueno, pues la deuda crece hasta el 12% del gasto público y ya está en el 101%. Es decir, son unos presupuestos que no solo a mí me parecen injustos, porque ideológicamente no estoy de acuerdo con ellos, eso es evidente. Son unos presupuestos profundamente ineficaces. No cumplen los objetivos de quien los ha hecho, que en este caso es el Gobierno. Así que rompen, o deberían romper también, con el mantra este de que el Partido Popular es quien gestiona bien la economía, mientras que los demás no tenemos ni idea. Pues mire usted, no. Usted tenía un objetivo que era reducir la deuda y la deuda se le ha disparado. Y ese era el objetivo al que usted le había fiado medidas muy dolorosas y que han costado muchos derechos sociales en este país. Sin embargo, ayer cuando finalizaba el debate empezaba otro posterior con representantes de todas las formaciones políticas, también del PP, Pablo Casado. Cuando se le preguntaba cuál iba a ser la línea central de la campaña electoral, la respuesta era clara: empleo, empleo y empleo. O sea, algo que, con lo que nos acaba de contar Ramón, que no sé si estáis de acuerdo o no, pero desde luego no casa bien, ¿no, Jorge? ¿Qué empleo? O sea, ¿qué empleo? Quiero decir, vamos a ver. Nos están vendiendo el tema de la recuperación. Esa recuperación, primero, habrá que ver si efectivamente se da o no se da, porque depende mucho del comercio exterior. El comercio exterior en este momento no está en su mejor momento. Pero además es que es una recuperación regresiva. Sí, no es una recuperación progresiva o progresista, es una recuperación regresiva, en el sentido de que esa supuesta recuperación nos retrotraería al punto en el que determinados derechos sociales, determinadas medidas económicas que se han aplicado, ya no se aplicaría, pero no nos devolvería a la situación anterior. No sé si me explico. Es decir, sería una recuperación con niveles salariales más bajos, con mayor inseguridad laboral, con menores prestaciones de todo tipo, etcétera. O sea, esa recuperación no tiene como intención devolvernos al modelo anterior, sino asentar lo menos malo del actual modelo, que es muy malo. ¿De acuerdo? Esto primero. Segundo lugar, yo en el debate de ayer no os preocupéis por los presupuestos se cambian. Claro, hombre, si hemos sido capaces de modificar la Constitución con el artículo 135 en 15 minutos, los presupuestos se cambian. Claro, por cierto, Constitución ya no hay, porque la Constitución es el artículo 135.
en virtud del cual un montón de derechos que contiene la Constitución ya no están. Por tanto, no se me hable de que hay que reformar la Constitución, no, si, como dice Pérez Royo, es irreformable, no se puede reformar. Lo que hay que hacer es hacer una nueva, porque por ahora la Constitución es el artículo 135, y todo lo que el artículo 135 se ha cargado de la Constitución deja la Constitución prácticamente en 3 fólicos. ¿Vale? Pero además, viendo el debate de ayer, evidentemente Rivera se asustó por el tema de la posibilidad de nacionalizar. Yo lo he dicho muchas veces, ustedes quieren que haya flujo de crédito, llamen ustedes a don Emilio o a su hija. Y es muy fácil, si usted es presidente del gobierno, usted le dice, mire usted, yo necesito que el crédito fluya, ¿sabe usted? Y tiene usted 15 días. ¿Sabe usted lo que es este papel? Es un decreto de nacionalización. Te juro, cariño, que en 15 días el crédito fluye. O te han puesto una bomba debajo del coche, son 2 posibilidades. Pero hay que saber en un momento determinado decir, oiga usted, que no, que se ha acabado esta historia. Y fue lo que vino a decir Pablo, cuando hablaba, por ejemplo, de las... No, hombre, Jorge, no. Sí, cuando habló de las eléctricas... No fue lo que vino a decir Pablo. Cuando habló de las eléctricas... No metas a tus amigos en lío, no dijo eso Pablo. No, pero si no me has dejado decir lo que dijo. Vale, perdón. ¿Tuviste el debate? Perdón, sí, en un sí. En momento determinado, Pablo dijo que en relación con las eléctricas, oiga usted, o esto cambia, o si no va a haber otro tipo de problemas. Esto me estoy refiriendo a más. No os asustéis por ese tema. Por cierto, a Pablo se le olvidó decir que en Francia, EDF, GDF, Air France, SNCF, todos estos tienen participación estatal, ¿eh? O sea, que vamos, que tampoco, que no es Cuba, ¿eh? Francia no es Cuba. Vale, bien. Bueno, Espera, voy. Evidentemente está lo que tú has planteado, la desigualdad de la pobreza y la pobreza, efectivamente. Y por eso veo a Iglesias pedir un incremento del consumo que conlleva, evidentemente, un incremento de los salarios. Claro, porque hay una ley en el marxismo que dice, se llama ley de la realización. Si yo fabrico este bolígrafo, yo no gano nada con fabricar este bolígrafo. Yo solamente obtengo un beneficio al fabricar este bolígrafo si alguien me lo compra y me lo paga. Se llama ley de la realización. Por tanto, en un sistema industrial avanzado, como el que hay actualmente prácticamente en toda Europa y en gran parte del mundo, la producción no es un problema, el problema es el consumo. No hay reactivación económica posible sin consumo, punto. Entonces, todas las políticas que dicen, no, yo voy a reactivar la economía por la vía de la oferta. No diga usted tonterías. Usted la única forma que tiene es reactivarla por la vía del consumo, si no, no hay reactivación seria. Y Rivera decía también, atención, que cuidado con Bruselas, que hay reglas, en fin, no utilizo la palabra reglas, tal. Atención a las cifras, hicieron bien los dos, el corazón y la calculadora. Voilà. Ya, bueno, relájate. A ver, yo puedo estar de acuerdo con mucho del diagnóstico que se ha expuesto, pero me pasa igual que me pasó ayer en el debate, y es que no oigo propuestas. De hecho, las únicas propuestas que ayer se oyeron en el debate fueron las de Albert Rivera, concretamente en el mercado laboral, hablando del contrato único. También llevamos una reforma fiscal, también llevamos una reforma constitucional. Yo no estoy muy de acuerdo con Jorge en el sentido de que la Constitución no sea reformable, lo que hay que saber es cómo. Porque nos encontramos en un momento donde el Partido Popular ha renunciado a reformar y ha dicho que es irrenunciable, en esto coincide con Jorge, además, el Partido Popular, y por otro lado tenemos un Partido Socialista que dice que bueno que sí, pero que a saber cómo. Y entonces, bueno, yo no te he interrumpido. No, pero dime, ¿cuántos años? 10 años años que se habla de reformar la Constitución. 10. Bueno, entonces, dicho dicho lo cual, a nosotros lo que nos gustaría es que haya reformas ya, y respecto al tema presupuestario, ¿cómo no va a ser importante una reforma constitucional y una reforma fiscal que armonice las desigualdades entre territorios? Es que es importantísimo, es que cuando Bruselas dice ustedes no van a cumplir el déficit, no solo está diciendo que el Estado no va a cumplir el déficit, lo que está diciendo es que las comunidades autónomas seguramente no lo vayan a cumplir. Y en el caso de Madrid, concretamente, lo tenemos muy cercano. O sea, Cristina Cifuentes, nada más tomar posesión, pidió ayuda al Fondo de Facilidad Financiera, que es un fondo que, para que todo el mundo me entienda, tú recurres sin necesidad de que vayas a incurrir en déficit, y esto fue nada más tomar posesión, pero es que casi 5 meses después lo que está haciendo es acudir al FLA mediante una carta de intenciones que forma parte del procedimiento. El FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómica, solo se acude a él porque vas a incurrir en déficit sí o sí, y es lo que está anticipando la presidenta. Entonces, estamos en un momento donde Madrid, que es una región próspera, que no está quebrada, es una región próspera, ya sabe que va a incumplir el objetivo de déficit. Por lo tanto, estamos en un problema ahora mismo donde los presupuestos que se han aprobado por parte de Mariano Rajoy son papel mojado, absolutamente, donde tendrá que reelaborarse toda la parte presupuestaria y donde lo que sí nos gustaría es que el 20 de diciembre haya un partido en el gobierno que tenga unas ideas claras sobre lo que hay que hacer. Y de momento, a día de hoy, el único partido que lo tiene claro en cuanto a reforma laboral,
con un contrato único. En cuanto a reforma fiscal y en cuanto a reforma constitucional para equilibrar las diferencias que pueda haber entre territorios, es Ciudadanos. Noelia. Sí, simplemente decir que los presupuestos del Partido Popular realmente no presentaron unos presupuestos, lo que presentaron fue un avance del programa electoral, fue algo más de esperpento y de presentación que de presupuestos como tal, y que realmente intenta encuadrar a martillazos en números el presupuesto, pero la realidad es que simplemente es un acto de propaganda más del Partido Popular, que le ha salido mal incluso en Bruselas, en el que ya le han dicho que en los números pues ha debido hacer alguna trampilla porque no les cuadran. El Partido Popular es muy dado a cuadrar a golpes y a martillazos el presupuesto sobre papel y luego se convierte en déficit en los servicios a los ciudadanos. Y lo digo porque en el Ayuntamiento de Madrid hacían prácticamente lo mismo. El Ayuntamiento de Madrid, que es el más endeudado de toda España, y no le ha dado tiempo a Manuela Carmena a endeudarlo en poco menos de 3 meses, sino que venía por parte del Partido Popular con un trabajo concienzudo de endeudarlo, ser el más endeudado de toda España, el más moroso de toda Europa y en el que más intereses de demora pagábamos, en lo que se denomina el anatocismo. No pueden dudarlo más. No, claro, estamos en el 170. No, porque nadie se lo va a calificar. Estamos en el 170, estábamos con el Partido Popular cuando lo permitido era el 70 de endeudamiento. Por lo tanto, es imposible que lo puedan hacer más con la nueva ley. Pero la realidad es que ellos lo hacen, y lo hacen simplemente como un programa electoral más y como una función más. Yo creo que estos presupuestos no se van a mantener, entre otros casos, porque no va a seguir gobernando el Partido Popular y desde luego se tendrán que rehacer. Insisto, ha sido un acto de propaganda del Partido Popular y forma parte de su programa electoral. Lo más tremendo es que siguen utilizando la institución para el trabajo que debía hacer su partido en otros ámbitos. Vamos a escuchar un momento a Carlos Enrique, que todavía no ha hablado y lleva un rato. Evidentemente, el programa... Eso también está muy bien. Los presupuestos que ha presentado el PP son prácticamente una propaganda electoral, eso no cabe duda, tampoco que en Europa no ha colado, pero además hay muchas medidas como devolver la paga extra a los funcionarios, diversos subsidios ad hoc que se han puesto en marcha súbitamente antes de las elecciones que evidentemente traslucen esa voluntad. Pero yo creo que está muy acertado lo que ha dicho Jorge Verstringe sobre que no puede haber consumo si lo que conseguimos es que bajen los salarios, si lo que conseguimos es que haya 730.000 familias sin ningún ingreso, que vamos, 2,3 millones de los parados llevan más de 2 años en paro. Quiere decir que no tienen ya ningún apoyo, ningún subsidio, absolutamente nada, y que hemos subido hasta un 24% de la población en el umbral de la pobreza. Con eso, desde luego, no consigues que crezca el consumo y no consigues un crecimiento económico. Pero, de todas maneras, lo que también quiero decir es que en lo del contrato único o en otras de las propuestas que hace Ciudadanos, tampoco veo yo que haya más que replicar un modelo norteamericano o un modelo liberal que no va a promover ese consumo. Pero, sobre todo, si no se da, y eso parece que es algo que Ciudadanos no quiere entrar, si no se da apoyo a toda esta gente que yo he dicho que ya no puede consumir, es que es imposible que logremos una recuperación. Si el Estado no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Las compañías privadas? Mira, vamos a permitir que me voy a permitir... bueno, ha hablado antes que tú, hablaste tú más pronto. Ramón. No, como quieras. Yo te iba a proponer que repitiéramos un poco el debate de ayer, con mucho menos nivel por mi parte y con mucho más por la tuya, seguro, pero dices tú... dices campaña electoral, como no, pero dice Dolores, si esto no es ni campaña ni no campaña, esto es hablar de propuestas como nos piden siempre la gente de Ciudadanos, con mucha razón. Pues mira, de momento entender que si quien tiene un bar tiene un problema, el problema que tiene no es despedir más barato, sino tener clientes, incentivar el consumo. Eso podemos estar de acuerdo, pero no es una propuesta. Déjame que acabe lo que quería decir. Habrá que incentivar el consumo y la demanda y no despedir más barato. De momento, derogar las reformas laborales de 2010 del PP y de 2010 del PSOE y de 2012 del PP. Estamos de acuerdo, efectivamente. Pero déjame que te explique.
con el contrato único que vosotros proponéis, yo me lo he estudiado. Yo he hecho el esfuerzo de mirarme vuestras propuestas económicas. El contrato único va acompasado con otra medida, que es una desgravación para quien contrata. Vale, con el contrato único uno tarda 14 años en llegar a ser indemnizado por el despido máximo que el contrato único que vosotros proponéis contempla, que son 35 días por año trabajado, que es lo que se cobra ahora por despido. Veníamos de 45, se tardan 14 años. ¿Qué sucede en los 2 primeros años? Que son en los que está el cogollo del problema de la contratación en España, en la temporalidad y en los empleos que duran poco. Pues que en los 2 primeros años, con vuestra propuesta de contrato único, se despide por 14 días al año. ¿Y qué sucede además? ¿Qué sucede además con la cotización a la Seguridad Social? Que desgraváis el 100% el primer año y el 50% el segundo año. Es decir, que las empresas no pagan impuestos por contratación en el primer año y pagan el 50% en el segundo. Esto quiere decir más o menos que a uno que le contratan hoy, dentro de 2 años, con lo que la empresa se ha ahorrado en cotizaciones a la Seguridad Social, le paga una indemnización de 28 días y le pone en la calle y vuelve a contratar a otro y se vuelve a ahorrar la indemnización. Eso, que lo he dibujado aquí en un cuadrito, porque yo os leo, os estudio y os tomo muy en serio, eso es el modelo del contrato único. Nosotros todavía no hemos presentado cuál es el modelo de contratación que vamos a llevar a las elecciones generales, porque sabes que estamos trabajando en el programa, pero estamos trabajando en un programa, Dolores, trabajando en un programa serio y en el que no te pongan en la calle después de 2 años trabajados por 28 días sin haber cotizado a la Seguridad Social. Nosotros estamos trabajando en un programa serio, que respete los derechos de la gente, no que le cuente a la gente que hace una fórmula de contrato único para tener una propuesta que luego resulta que a la mayoría de la gente que se incorpora al mercado laboral con los contratos, con lo que se está incorporando ahora, le echan, en vez de por 35 días por año trabajado, por 14, que es lo que estáis haciendo, abaratar el despido, abaratar el despido en 21 días. No, dale, perdona, si acabo de terminar. Te digo, o sea... Te he aludido completamente, estoy encantado de que me contestes. Vamos, o sea, si lo cuentas, cuéntalo todo. Primero, la indemnización creciente también va asociada a una serie de incentivos para que la empresa dé formación. Y te puedo asegurar, no. La mochila austríaca es otra cosa, Ramón. Sí. Vuelvo a lo que estaba contando. Los incentivos a la formación son importantes porque si tú has trabajado en alguna empresa, no lo sé, pero yo sí te lo digo, ninguna empresa invierte en formación de sus empleados para echarlos a los 2 días. En cambio, con los contratos temporales eso sí sucede, porque además son trabajadores que no están recibiendo formación porque no es una inversión para el empresario. Con lo cual ahora mismo tendríamos mucha más gente contratada que ahora no está con un contrato indefinido, con opción a tener una indemnización que ahora mismo no tiene ese horizonte porque va encadenando contratos temporales y además con un acceso a la formación incentivada por parte del empresario. Dicho lo cual, y yo me alegro que me digas que estáis trabajando en una propuesta de contratación, yo la única propuesta que oí ayer, y lo ha contado estupendamente Jorge, es el tema de nacionalizar. Pero vamos a ver, si es que lo de usted, señor Botín, haga que fluya el crédito, eso era lo que hacía Esperanza Aguirre. Bueno, eso era lo que hacía Esperanza Aguirre, exactamente, con los temas de Caja Madrid, Ignacio González y todos los presidentes de las comunidades autónomas con las cajas, porque era banca pública. Y era exactamente lo que hacían y a dónde nos ha llevado. Es decir, que cuando en Castilla-La Mancha el gobierno en cuestión necesitaba un crédito para tapar un déficit, levantaba el teléfono al presidente de la caja de la comunidad autónoma, véase Castilla-La Mancha en este caso, y le decía, oiga, que fluya el crédito. Era exactamente lo que hacían. Tienes toda la razón. Y de esos polvos, esto es lo... Tienes toda la razón. Nosotros creemos que tiene sentido que pueda haber entidades públicas de crédito finalistas. Es decir, nosotros proponíamos en nuestro programa electoral... ¿Como el ICO? Pues como el ICO, claro, como el ICO. Obvio. ¿El ICO sabes que no funciona para incentivar la innovación? Depende para qué. Yo te diré, por ejemplo, que hay un programa del ICO, que es el que tenía que ver con los créditos para que uno hiciera su máster, que funcionaba muy bien y que lo han cancelado. Había cosas del ICO que funcionaban bien y otras mal. ¿Por qué esto de las entidades públicas o privadas no son malas en sí mismas? No vamos a esencializar lo público y lo privado como malo en sí mismo. Depende de para qué y depende de cómo funciona. Que no se puede confundir servicios públicos con nacionalizar, que es lo que yo escuché ayer en el debate y que preocupó a muchísimos españoles. Estoy de acuerdo. Lo que a mí me gustaría explicarte respecto de las eléctricas es una cosa que yo creo que saben todos los españoles y que sabes tú. No, si estamos encantados con que las eléctricas ahora te has puesto en modo liberal y no quieres que haya cárteles ni estas cosas, pues claro. Que ya lo vimos. Estamos totalmente de acuerdo. Es que las eléctricas en este país, y en eso vamos a estar de acuerdo tú y yo. Por eso te digo que yo creo que Ciudadanos y Podemos, cuando nos escuchamos, estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, y en otras va a ser muy difícil. Pero cuando nos escuchamos y no vamos con el prejuicio por delante, estamos de acuerdo en un montón de cosas. Por ejemplo, en que las eléctricas en este país funcionan en régimen de cártel. ¿Por qué? Pues porque se privatizaron pensando más
pensando más en hacer el negociazo para los amigotes del poder que en que la energía es un derecho humano básico, que la energía es una cosa que la gente necesita para vivir y que tiene que ser un mercado, primero, controlado por los poderes públicos y regulado por los poderes públicos, y no hay ningún país europeo que no tenga una regulación muy estricta sobre el mercado de la energía. Y segundo, que no puede operar en la clave de puerta giratoria, que lo de puerta giratoria ya está tan gastado que no se entiende, pero es que puerta giratoria es que una empresa privada se compra las influencias que ha obtenido un señor cuando ha estado en política, y eso está pasando en el mercado de las eléctricas más que en ningún otro. Sí, ¿con qué resultado? ¿Con qué resultado? Y ya termino, con un 20% de pobreza energética, acabo ya, Bueno, me tenéis que ir finalizando. Voy a ser súper breve. Yo acabo ya. ¿Cuál es el resultado de la gestión de las eléctricas en régimen de cártel, con precios pactados y con la vergüenza de gestión que es? Que en este país hay un 20% de pobreza energética y las tarifas más altas de Europa. Trabajemos en renovables, trabajemos en equilibrar la balanza energética, trabajemos en desarrollar las renovables que tenemos potencial para ello y trabajemos en equilibrar una balanza energética que ahora mismo nos hace importar mucho y tener a mucha gente que es pobre. Sí, Ramón, y en eso vamos a estar de acuerdo. Me alegro de que te hayas leído el programa electoral de Ciudadanos. No, hombre, no seas demagoga, hombre, no seas demagoga. Esto lo llevábamos nosotros en el programa electoral de la Comunidad de Madrid, con lo del Banco del Agua y las placas eléctricas en todas las casas de la Comunidad de Madrid. Por favor, os lo digo a los dos. Te voy a dar la palabra para que termines de contestarla, por favor, breve, porque hay más personas en esta mesa a las que nos gustaría oír. Sí, no simplemente con el tema de los cárteles y de las eléctricas, yo te digo, no hay ni un modelo de empresa pública y mucho menos relacionada con determinados sectores, no te digo ya si hablamos de los tecnológicos, donde la intervención estatal haya garantizado la innovación y la renovación de las infraestructuras que se necesitan. Es más, lo que proponemos desde Ciudadanos, y lo contó ayer muy bien Albert Rivera, no es nacionalizar para que estas empresas o estos sectores funcionen. Todo lo contrario, lo que queremos es romper el proteccionismo para que con la competencia bajen los precios para todos. Este es el modelo que quiere Ciudadanos. Lo explicó ayer perfectamente Albert Rivera. Tu jefe se quedó mirando como con ganas de votarle y los demás nos quedamos a cuadros con la nacionalización y la confusión con los servicios públicos. Y ya está. Querida, venga, Jorge, yo de ti cogería un tren y me iría a Francia y preguntaría quién inventó el tren de alta velocidad. Fue una empresa pública. Sí. Ya. ¿Quién está haciendo? ¿No? Fue una empresa pública. ¿Hace cuánto? Pues hace un tiempo. ¿Quién en estos momentos está inventando los reactores nucleares de última generación? Empresa pública también. No, los reactores nucleares. Es otro rollo. Yo, que como soy medio francés, me gusta muchísimo que seáis tan ecologista, pero yo soy de energía nuclear. Frente al poder financiero, no te preocupes, frente al poder financiero, hay de aquellos que no se atreven a amenazar, porque el poder financiero amenaza, y hay de aquellos que se pliegan a que sea el adversario quien diga lo que es bueno y lo que es malo, ¿eh? Punto. Carlos Enrique. Bueno, yo creo que de todas maneras le cedería la palabra a Noelia, porque parece que en este país, en estos momentos, el único debate político que hay es el de Podemos versus Ciudadanos y que se han ausentado los dos grandes partidos mientras negocian las condiciones en las que debatirían. Los dos grandes partidos ya conocemos su modelo, el que hay. Habrá que explicar cuál es el que no hay. Venga, te lo tendré que explicar yo, pero yo sé que Noelia. tú sabes el modelo de Ciudadanos, el de Podemos, el mío, el del PP y todo, porque tú eres muy sabido, pero que ya que estoy yo, pues digo algunas medidas sobre empleo que pueda decir el Partido Socialista, ¿no? Con la cantidad de gente que tenéis en los consejos de administración de las eléctricas, vuestro modelo será este. Ramón, díselo después. Claro. Es decir, pero si yo entiendo que vosotros queráis reproducir el debate de ayer, un debate magnífico, con un nivel de audiencia del 25%, que eso es un nivel importantísimo y que hace que se diga que los ciudadanos no pasan de la política, sino que les interesa otro tipo de formatos. Es magnífico, pero yo creo que el Partido Socialista, pues si vengo como Partido Socialista puedo dar algunas propuestas, incluso en las que no estoy de acuerdo y que criticaré, porque cuando decimos derogar la reforma laboral, decimos derogar la reforma laboral, no con los pequeños apuntes que han dicho últimamente mi partido. Y exigiremos que sea la derogación total, es decir, el despido a 45 días y no como quieren rebajarlo. Estamos hablando de temas fundamentales como que se acabe con los falsos autónomos. Estamos vendiendo la idea de los falsos autónomos, me refiero a personas que realmente trabajan como asalariados sin sus derechos. Eso hay que acabar con ello. Hay que vigilar los contratos de becas que no sean contratos realmente en precario. El reducir los contratos a 3, pero fundamentalmente esto lo que tiene que haber es un cambio real, y un cambio real que no depende solo de los partidos. Y ahí le doy la razón
a Jorge Bestringe que en la primera entrada hemos tenido ese encontronazo, porque yo llevo militando en el partido desde los 14 años, en mi partido, al que yo respeto, y creo que hay muy buena gente trabajando en él, y que no lo comparo para nada con el Partido Popular, que supongo que también habrá buena gente, igual que hay en todos los partidos políticos, incluso en los emergentes también, aunque tengan ya sus primeras divisiones. Pero yo conozco frases de mi madre que decía de otros y no las vengo a decir aquí porque creo que pueden faltarle el respeto a los responsables de cada uno de los partidos, y no lo voy a hacer, porque yo creo que es respetable cualquier partido que intenta modificar y hacer que las cosas vayan bien en este país. Y luego tenemos crítica en todos los ámbitos, pero le doy la razón a Jorge en el sentido de que un partido político o un parlamento, si está mediatizado por los poderes financieros, es decir, es un mero gestor con manguitos. Y eso tenemos que acabar con ello, y no lo hemos acabado. Y nosotros hemos gobernado como Partido Socialista y no hemos acabado con eso, y nos han apretado las clavijas hasta parecer que lo más importante era la economía, y que lo más importante era un mensaje que viene de Estados Unidos, un mensaje machacón que repetía liberal Esperanza Aguirre, que era la mejor política social es el empleo. Y era falso, y era mentira, y era lo más claro en el que no, la mejor política social no es el empleo, tiene que haber una política social, porque el empleo, que hay mucho en Estados Unidos, no ha generado que haya una igualdad entre economías, sino ha habido una división entre unos y otros tremenda. Por lo tanto, esa falsedad es con la que hay que acabar en primer lugar, y no puede hacer un partido solo, ni un gobierno solo. Tendrá que haber una presión, como está habiendo, para que realmente la política tenga el peso que tiene que tener, que yo en eso sí que creo que el 15M sí hizo un revulsivo de volver a dar el poder a la política y no al mundo financiero, importante. Yo creo que eso tenemos que recogerlo de la ciudadanía. Carlos Enrique. No, hombre, no, que los conozco también. Carlos Enrique, te voy a dar la última. Permitidme un segundo. Voy a darte la última palabra para finalizar con este tema. Tenemos otros que tratar de cara al 20 de diciembre, que también nos interesa analizar con vosotros, así que te pido que recojas las ideas que se te han quedado encima de la mesa para avanzar. Yo creo que el gran debate en estos momentos debería ser ¿por qué da tanto miedo la nacionalización de servicios públicos esenciales cuando su privatización ha creado una situación absolutamente insostenible para millones de ciudadanos? Cuando son servicios públicos esenciales que en muchos países europeos, no estamos hablando de la Revolución de Octubre, sino que en muchos otros países europeos son públicos y gracias a eso se garantiza un servicio adecuado. Yo creo que da tanto miedo esa privatización porque se va contra los intereses de una oligarquía que está controlando no solamente eso, es que los costes de transición a la competencia de las eléctricas han sido un latrocinio de miles de millones para los consumidores. Pero si se dice, no, vamos a nacionalizar algo de eso, parece que estamos diciendo que vamos a traer Corea del Norte a España. Eso me parece una extrapolación absolutamente innecesaria. Que si evidentemente una compañía privada responsable de un servicio público del que depende el bienestar, incluso la salud o la vida de los ciudadanos españoles, no puede ser, que son servicios públicos, con otros tipos de servicios. Y la energía no lo es. O sea, lo que hablaba antes Ramón de la pobreza energética. Es un sector estratégico que es distinto. Bueno, es pues, distinto. Un sector estratégico, ¿por qué tiene que estar en manos privadas? También tenemos que nacionalizar las telecomunicaciones. Un dogma de fe. Volvemos a la Que Dolores, servicio vamos a intentar tiene que acabe el argumento, por favor. Simplemente es, ¿por qué tiene que ser un dogma de fe que los servicios estratégicos públicos tienen que estar en manos privadas? Bueno, con esa pregunta nos quedamos, la dejamos para otro momento. Porque no es el argumento de Podemos. ¿Cómo? Para que luego digáis que no es lo que dijo ayer Pablo Iglesias. Bueno, si aquí Pablo Iglesias está muy presente, si es que aquí desde luego presente está porque pasa nuestro director, pero bueno, seguimos avanzando. Me gustaría hablar. Eso también es cierto, el único portavoz que hay en esta mesa de Podemos es que los demás también podemos opinar. Pero el único portavoz de Podemos. Bueno, venga, vamos. Y conmigo no has discutido con el espantajo que os inventáis.
Bueno, dicho esto, vamos a seguir hablando. Hay muchas cosas de las que debatir, de actualidad política, y me gustaría que, bueno, por lo menos por una vez vamos a hacerle un guiño al Partido Popular, porque en algún momento nos tendríamos que sentir incluso solidarizados con ellos, y tiene que ver con lo que ha pasado en el País Vasco, ¿no? Arantxa Quiroga dimitía casi forzosamente después de haber presentado una ponencia para la paz, no sé si forzosamente lo discutiremos, pero bueno, el caso es que por haber sido apoyada por Bildu, en la mesa queda si algo que es en pro de la paz puede acabar así o no. Vamos a escucharle, lo debatimos. Yo he cumplido con lo que se me había pedido, con esos días de reflexión, con esos días de pensar lo que había ocurrido, y a lo largo de esos días pues no he hecho más que pues reafirmarme en que mi decisión de dimitir como presidenta del Partido Popular Vasco era lo que debía hacer. El miércoles de la semana pasada se produjo una serie de acontecimientos, entre ellos la retirada de una moción que tengo que decirles que la volvería a presentar una y mil veces. Creo que en este momento en el que ya ETA no mata, nosotros teníamos que dar un paso adelante y buscar eso por lo que hemos luchado durante tantos años, que es por la convivencia. Yo estoy segura de que ese es el camino y que aunque ahora no ha sido posible, dentro de un tiempo se volverá a hacer. Y solo espero que los que estén al frente en ese momento del Partido Popular Vasco tengan una mirada valiente para afrontarlo. Porque creo que nosotros debemos no sembrar semillas de futuras violencias, sino sembrar semillas de convivencia. Bueno, pues ahí quedaba. Hablábamos en la mesa mientras estábamos escuchándola que, bueno, que debatir esto sin el PP presente pues no tiene mucha gracia, pero bueno, siempre lo intentamos, casi todos los lunes lo intentamos y todavía no nos han mandado a nadie, así que os pido a vosotros una valoración de esta situación, Jorge. Yo creo que esta señora ha tenido mucho valor, ha dicho una cosa que en mi opinión tiene toda la razón. Sí, vamos a ver, ETA ya prácticamente agoniza, hace un montón de tiempo que no hay atentado, hay que saber firmar lo que De Gaulle llamó la paz de los bravos, ¿verdad? Los que han peleado, ya se ha terminado, que vuelvan los presos al cumplimiento de la Constitución, es decir, que puedan en fin, ir a cárceles cerca de su casita, que el señor Otegi pueda salir a la calle, porque es uno de los señores que se ha partido más el alma para intentar, al menos en los últimos tiempos, que acabe el fenómeno de ETA, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Quiroga ha tropezado con la caverna, y la caverna está en el PP, las cosas como son, la caverna está en el PP. Entonces, evidentemente, el PP en estos momentos, en una actitud que es una actitud totalmente vergonzosa en relación con los intereses del país, porque es lamentable, va a ir a por el voto españolista. Va a ir a por el voto españolista, sacudiendo a catalanes, sacudiendo a vasco y sacudiendo a todo aquello que no responda no ya al nacionalismo español, sino al nacionalismo castellano. A mí me dio mucha rabia y pena el resultado de las elecciones catalanas, no por Ciudadanos, que os felicito y tal y cual, sino por los que yo noto más cerca de mí, ¿no? Aunque no les represento. Y no, es verdad. Y me dio pena, ¿por qué? Porque la postura que Pablo Iglesias defendió era una postura de Estado, pero de Estado con E mayúscula, no un sí pequeñito, un no pequeñito. Él intentó decirle a usted que es que, vamos, yo creo, este plebiscito no lleva a nada, no lleva más que a una situación de bloqueo. De hecho, va a llevar a una situación de explosión, y si no al tiempo, pero bueno, bien. Y no le hicieron caso. Y sin embargo, él estaba intentando decir, bueno, es que se podría hacer de otra forma, con el derecho a decidir, con una reforma profunda de la Constitución, que no solamente contemple el tema territorial o el tema catalán. No se le hizo caso, ya veremos. Entonces yo, ante ese voto españolista que evidentemente el PP va a movilizar y que va en contra de los intereses profundos de la nación, lo cual es una vergüenza, va a ir más allá, va a ir más allá. Cuando unos gobiernos, y concretamente el último, y su primer ministro, o su jefe de gobierno, o presidente, como se le llame, hace una política que conduce a que el voto independentista en Cataluña sea el 48%, es para llevarle ante un tribunal. Y prefiero no calificar al tribunal, por alta traición. Es decir, por haber hecho una política tan absolutamente descabellada que los independentistas han ganado el plebiscito. Sí, lo han ganado, porque en el voto no hay que meter, por ejemplo, muchos de los votos de Podemos, que no estaban participando en ese rollo, estaban a otra historia. Por tanto, por ahora, los primeros son los que han sacado 48%, que se dice fácil, ¿verdad? O como me dice mi editor, seguramente yo no veré la independencia de Cataluña, pero la generación siguiente, no tenga ninguna duda, Jorge, que la va a ver. Bueno, pues eso es criminal.
Es decir, haber llevado a cabo políticas que al final terminen quitándole a España el 20% de su Producto Interior Bruto, vamos, es para mandarlo a un tribunal. Las cosas como son, como pasó, por ejemplo, en Francia, que después de la derrota de 1940, cuando Francia volvió a perder la Alsacia y Lorena, pues hubo un proceso llamado proceso de Riom, donde muchos de los responsables de la Tercera República fueron llevados a juicio por la incompetencia que habían demostrado a la hora de preparar la guerra con Alemania. Os digo yo que tiene que haber algún responsable, aparte Mas y sus escuelas. Digo yo, vamos, que Madrid tiene algo que ver, ¿no? Vale. Espero que Ciudadanos no caiga en esa cutrez del voto españolista a costa de los intereses de España. Pues por alusiones. Por alusiones. Bueno, yo creo que con el tema este de Arantxa Quiroga, yo creo que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. O sea, yo creo que hay algo mucho más de fondo que lo que parece, y lo que hay de fondo es una guerra entre familias brutal dentro del Partido Popular ahora mismo, que por cierto siempre es el primer síntoma a el ver venir la pérdida de poder. O sea, esto es muy significativo, porque el Partido Popular solo lleva 4 años una legislatura. Generalmente en nuestra democracia es bastante frecuente que una legislatura suceda a la otra y que haya periodos de 8 años más o menos estables. Y sin embargo, Mariano Rajoy ha conseguido, con la mayor mayoría absoluta que se ha visto nunca en este país, cargarse un proyecto de su partido, que me imagino tendría para este país, en 4 años. Una guerra de familias brutal, donde, bueno, no hay más que ver quién ha sucedido a Arantxa Quiroga, un ministro. O sea, un ministro que es Alfonso Alonso, lo cual refleja la falta de banquillo que hay ahora mismo en el Partido Popular ante una crisis en un territorio tan importante como es el País Vasco. Y la verdad es que además coincida el mismo día el tema de Arantxa Quiroga, el artículo de Cayetana Álvarez de Toledo y ya el colofón, esta entrevista maravillosa que nos da Montoro tirándose los trastos con otro ministro, contra Aznar y contra el Susun Corda, yo la verdad, o sea, creo que eso es lo que está de fondo, es decir, la descomposición de un partido como ha sido el Partido Popular, aceleradamente, que no ha sido capaz de no solo de mantener el poder, sino de presentar un proyecto de país, que es lo que la gente le está echando en cara, la falta de iniciativa en todo, la inacción en los temas de corrupción, en los temas de reforma de todo, o sea, reforma fiscal, reforma territorial, están todas las reformas aplazadas durante 4 años, están decisiones grandes que había que haber tomado sobre temas de corrupción que no ha tomado, y la descomposición de su partido por falta de liderazgo. Yo creo que es lo que está de fondo, más allá de que Arantxa Quiroga esté allí y diga tal. O sea, yo creo que es lo que está. Todo esto que además, Noelia, te doy la palabra, todo esto que además se materializa en unas encuestas que siempre somos prudentes con ellas, pero que bueno, de momento dan casi una pérdida de 50 diputados en el Partido Popular. Es decir, que no sabemos qué estrategia puede seguir ahora este señor de cara a las elecciones del 20, ¿no? Pero fijaros, yo sé que eso es lo más interesante y que puede ser una guerra de familias, pero estamos hablando del País Vasco. Y la gente que ha vivido ahí en el País Vasco se sabe que con las cosas de la paz y con las cosas del consenso no se juega. Porque el ambiente en el País Vasco era muy asfixiante, y que una responsable, claro, y que una responsable que vive allí, que es del Partido Popular, diga queremos hacer un camino para el consenso, para la paz, para la convivencia, para que nadie sea señalado por la calle como se señalaba mediante megáfonos. Es que yo he estado allí, mis padres vivían allí, en Ordizia, en el Alto Goierri, y eso era complicado, ¿sabes? Era complicado ir allí pues a trabajar, a vivir, con una maravillosa gente, pero también con la situación de asfixia total, y que el Partido Popular utilice a lo mejor un tema interno simplemente por un hecho como este, me parece vergonzoso, me parece que no piensa en los ciudadanos, me parece que no piensa ni en su propia gente que está en el País Vasco, que es más grave todavía. Por lo tanto, yo creo que ni siquiera voy a bajar a las guerras que tenga internas, que me da igual, es que estamos hablando de un partido de gobierno que siempre que entra es como una maquinita de hacer nacionalistas. En cuanto entra el PP, el índice del nacionalismo en todos los sitios. Algo mal harán desde aquí también. Es decir, no basta con más, en el que nos hemos apoyado, Convergencia y Unió, diferentes partidos para gobernar. Es decir, son los mismos, no son que hayan cambiado ahora totalmente. Es verdad que han cambiado de estrategia porque han querido ocultar la nefasta gestión que ha habido en Cataluña, y lo han sabido hacer. Quien quiera obviar la manifestación de alcaldes y de gente esperando a la puerta a Artur Mas y decir que esos son 4, están cometiendo el mayor error que se ha cometido nunca, y están potenciando y se está potenciando
que cada vez haya más frentismo y se está potenciando cuando veo declaraciones de dirigentes del PP decir han perdido el plebiscito, pero si nos hemos tirado una campaña diciendo que no era un plebiscito, que eran unas elecciones autonómicas y caéis en el mismo mensaje. Es que es tremendo. Es decir, son gente que tiene que tener visión de Estado, hombre, que tiene que pensar en que este país ha llevado caminos muy diferentes y para llevar un mismo camino nos ha costado muchísimo. No tanto a nosotros, a muchos de antes de nosotros nos ha costado mucho, como para jugar por un puñado de votos, nadie. Ni unos ni otros. Es que además no solamente es que no van a ganar ese puñado de votos, es que van a perder todos los puñados de votos de todos los territorios, porque los que prometían que eran la única garantía para salvaguardar la unidad de la España que se les rompía a los socialistas, resulta que han conseguido precisamente recrudecer todas las tensiones territoriales. Y en el caso de Euskadi, que por la palabra condenar o rechazar la violencia lleguen a una ruptura de ese calibre y es que además han perdido al electorado en Euskadi, han perdido al electorado en Cataluña, han perdido al electorado en Valencia, lo han perdido después de haberlo ganado en Andalucía. ¿Qué piensan? ¿Que con Galicia y las Castillas van a poder ganar España? Es que eso es una locura, además agudizada porque ven que van a perder todas esas parcelas de poder, igual que las perdieron en las autonómicas y las municipales, y ahora están aterrados y las luchas internas son por eso. No, ahí con la visión de Estado, a tope ha estado Pedro Sánchez, que se ha presentado en Cataluña a hacer campaña con la bandera de España más grande de la historia de las campañas electorales. Eso es la actitud más responsable. Pero bueno, por volver a lo de Arantxa Quiroga, yo no me conozco los vericuetos del PP como veo que se los conoce Dolores, pero eso es normal porque nadie conoce al otro mejor que su pareja de baile. No, entonces es normal que... En cambio Jorge sí, no sé si nos puede dar algún apunte histórico de los cuantos que tiene. Yo creo que tiene razón haber mencionado lo que ha mencionado, pero no en el caso de Quiroga, ¿eh? Bueno, a ver si puedo yo acabar mi argumento. Digo que yo no conozco también el Partido Popular como su pareja, como su pareja de baile habitual. De Izquierda Unida, no sé. Yo no he estado en Izquierda Unida en mi vida. No, ni yo en el Partido Popular jamás. Ya, o sea, pero que fíjate. pero yo no he, por eso te lo digo. Venga, a ver si se puede. Pero tenemos una cosa en común ahora que es mi palabra. Yo es que de verdad me estáis dejando de piedra. Yo no sé ni por dónde. Las peleas clásicas de los partidos emergentes. Me gusta, ¿eh? Bueno, vamos a dejar a Ramón que acabe. Ramón, retoma si puede ser sin provocar en demasiado. No, solo decía que tú no has estado en el PP, yo no he estado en Izquierda Unida, pero yo no le he dado al gobierno de la Comunidad de Madrid a Izquierda Unida y tú se lo has dado al PP con tu voto, Dolores. Por eso te decía yo por responsabilidad y lo sabes. Sí, bueno, habéis tenido la responsabilidad tan grande, que después de Gürtel y de Púnica le habéis dado al gobierno del PP, le habéis dado al gobierno de la Comunidad de Madrid al PP. Esa ha sido la responsabilidad de Estado y la altura de Ciudadanos. Aderezado con que en Andalucía habéis sido más responsable todavía y le habéis dado al gobierno a los de los ERE. Ole, la emergencia, la renovación, la nueva democracia y la nueva política. Porque una cosa, y tú lo sabes bien, es dar un pacto, es dar la investidura a un gobierno para que empiece a trabajar, y otra cosa es luego estar en la oposición, que es lo que estamos haciendo desde el día 2. Aquí no hay derecho de revocación, es decir, tú le das la investidura, luego le quitas el voto... Esto lo bueno es que lo bueno de que te corten es que además coge la palabra del otro. El árbitro en la Asamblea de Madrid, con 10 diputados menos que Podemos en la Asamblea de Madrid, que tenemos 17 y no 27 como tiene Podemos, es Ciudadanos el voto decisivo para cualquier votación en la Asamblea de Madrid. Y esto es así, se está demostrando todos los plenos y lo sabes porque tú estás igual que yo. Es decisivo el voto de... Es decisivo el... ¿Qué le vamos a hacer? Yo intentar hablar. Sí, es decisivo el voto de todos los diputados en la Asamblea de Madrid porque efectivamente hay un escenario muy estrecho, pero lo que... Pero de uno, ¿eh? De un voto. Joder. Venga, vamos a intentar... Esto es la tuerca, mira, yo es que esto te lo voy a explicar porque yo de verdad estoy encantadísima de que estés aquí por primera vez, pero es que aquí, y lo digo por ti que vienes mucho también, nos respetamos mucho las palabras, terminamos los argumentos, voy a tener que reeducarte también a ti, Ramón, venga, anda, dale. Han sido muchas mañanas de venga, 4, dale. Han sido muchas mañanas pero de 4 deseducándome, todavía no, venga, dale.
No, lo que trataba de decir es que para mí esto no es solo una pelea de familias en el PP. Yo creo que estamos acostumbrados a que el PP y el PSOE, cuando se pelean entre ellos, yo ahora veo a Carmona, por ejemplo, montar el taco en el PSOE y no sé muy bien cuál es la diferencia entre Carmona y Pedro Sánchez. No la entiendo. No veo la diferencia. No veo la diferencia de proyecto. A ver si entre unos y otros puedo acabar una intervención. Yo nunca sé cuáles son las diferencias. Siempre veo ahí una especie de quítate tú para ponerme yo. En el PP, tanto en el PP como en el PSOE. En este caso me parece que Arantxa Quiroga ha sido valiente. Me parece que había puesto sobre la mesa una alternativa política y en este caso me parece que es una responsable política defenestrada por sus posiciones políticas, no por un quítate tú para ponerme yo. No es lo mismo lo que estaba diciendo Arantxa Quiroga que lo que dice ahora Alfonso Alonso. Hay una diferencia entre el PP, bueno, no sé, esta cosa, las familias que conoce también Dolores por haber bailado tanto con ellos. Pero es que leo la prensa, ¿sabes, Ramón? Es cultura general. O sea, no es sí, que pues esta cosa entre el PP alavés y el guipuzcoano y tal, yo creo que sí tiene detrás una divergencia ideológica fuerte. Y es la apuesta de una parte del Partido Popular por incorporarse al espacio político en el que ya están todas las demás fuerzas en Euskadi, que es el espacio de la normalización y de tratar de salir del conflicto y del entendimiento, y el papel de una parte del Partido Popular que, igual que decía Vázquez Montalbán que contra Franco vivíamos mejor, pues contra ETA vivía mucho mejor. Le iba mucho mejor la polarización permanente en Euskadi que una política en la que ahora pues el enemigo y la violencia no existen y lo que hay que hacer es entenderse y buscar acuerdos. Y en ese entenderse y buscar acuerdos, al PP en el País Vasco le va muy mal porque no está Ciudadanos todavía en el Parlamento. Bueno, ahí con ese tirito queda. Te voy a dejar contestar a todos. Tenemos que ir acabando. Una última, sí, lo sé, por eso voy a dar una última ronda de conclusiones para que recojáis las ideas que se os hayan quedado encima de la mesa, que también un poco apuntan a la configuración de las listas, que es un tema que se nos ha quedado un poco aparte, que sí que es cierto que estamos viendo cambios, los veíamos en el PSOE con Irene Lozano. Veíamos... Para mal. Son cambios para mal, esa es mi opinión y estoy en el PSOE. Esos cambios que hemos hecho para mal. Fíjate que no he tenido yo casi que ni... Que... No, claro, es decir, no lo comparto. ¿Tú quieres ir en lista o no? No. Bueno, el caso es que están habiendo movimientos y sí. Es cierto que estamos intentando ver esa apertura, no sé si bien o mal, bien hecha o mal hecha, pero estamos intentando entender esa apertura que quieren hacer también desde el PSOE, ¿no? Esto está cambiando, es cierto que se está rejuveneciendo también las listas y que vamos a ver cosas distintas de aquí al 20 de diciembre. Dejo eso encima de la mesa, dejo que concluyáis lo que se os haya quedado encima de la mesa y nos despedimos. Dolores, si quieres comenzar. Bueno, simplemente de todos los temas, dices. No, de lo que estábamos hablando. De lo que estábamos hablando. No, yo insisto, la duda que me queda con el tema de Arantxa Quiroga, me gustaría que hubiera aquí alguien del Partido Popular para que lo pudiera aclarar, es si esa supuesta adhesión a la normalización, como decís, del resto de los partidos, no esconde un interés de ella personal por posicionarse y ganar un espacio político o una autoridad que le negaban desde su propio partido, que es que ese era mi punto desde el principio. O sea, no sé si me habéis entendido todos igual de mal que Ramón, pero, o sea, digo, cuando yo hablo de guerra de familias, también es el interés, digamos, de cada dirigente político por ocupar su sitio y ganárselo, y Arantxa Quiroga es una persona que yo la veo, por lo que leo en la prensa y un poco cultura general, como os decía, siempre ha estado buscando, porque siempre ha sido una persona que nunca se ha acabado de ver asentada en ese espacio. Respecto a que los problemas que pueda haber en un determinado territorio, políticos y tal, la solución suele salir del mismo centro donde está el asunto, por supuesto. El mejor ejemplo es Ciudadanos. O sea, Ciudadanos es un partido que nace en Cataluña y que ha pasado a ser la primera oposición a la Junta, al Junts per Sí, que es el Frente Nacionalista Independentista, mejor dicho, con lo cual no hay mejor ejemplo, digamos, que una visión de Estado desde la solución de un territorio, cuando conoces muy bien el territorio y tienes esa visión de Estado. Carlos, Enrique. Bueno, yo lo que creo es que está claro que estamos en un fin de reino, el reino del bipartidismo. Eso, los sondeos estén manipulados o no estén manipulados, creo que todos coinciden en ello. Entonces, es normal, pero sobre todo es más normal en el que tiene el poder absoluto, porque tiene mayoría absoluta de rodillo, como solo la tuvo Aznar,
de la que luego se han quejado todos los que la sufrieron, que en ese caso los nervios estén por esa parte. Incluso en el PSOE, aunque se quedasen como están, no sería tan grave ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, en este momento está habiendo una guerra interna en el PP en el que pueden realmente llegar la sangre al río en Toledo y en muchos otros sitios. Y, por tanto, esta campaña electoral va a ser muy importante. También es verdad que por primera vez hay más indecisos antes de llegar a la urna que nunca. Esto ocurrió también en las autonómicas y en las municipales y en las catalanas también. Yo soy de Barcelona y sé que hubo gente que decidió su voto en el momento de escoger papeleta para ponerla en la urna, porque la situación estaba realmente muy al filo. Y por lo tanto, y además, como todo indica que va a haber un triple o cuádruple empate en el Congreso de los Diputados, que va a obligar a pactar, pero que va a hacer muy difícil saber quién es el que gobierna, todavía la crispación, la tensión y los nervios llegando a esas urnas va a ser mayor. Por tanto, esta campaña va a ser crucial, va a ser importantísima y puede cambiar todas las previsiones que teníamos hasta ahora. Jorge. Yo estaba pensando ahora que va a haber que hacer lo que hacíamos antes cuando venía la Semana Santa, salir corriendo del país hasta que termine la Semana Santa, porque hasta que termine la campaña electoral nos van a poner la cabeza como un bombo, ¿verdad? Hasta los míos. Bien. Segundo, no creo que la sangre llegue al río, con toda franqueza, ¿sabes? Porque el que no va ahora de diputado, hombre, luego puede, en fin, ser concejal, y si no es concejal, no sé, el banco hipotecario, bueno, ese ya no lo hay, pero en fin, un banco cualquiera, ¿no? Claro, como les decían a Franco, ¿no? Pues hagamos usted ministro, don Francisco, aunque sea de Marina, ¿no? No te preocupes, ¿no? La sangre no va a llegar al río. Yo, fíjate, parto del principio de que al contrario, cuanto mayor es la mayoría de un partido en el Parlamento, mayores son los riesgos de fragmentación. Al contrario, cuando se contrae, ellos también cierran filas. Hay una cosa que me hubiera gustado decir. Miren, ha habido una judicialización de la política, por no decir una penalización de la política, ¿no? O sea, la utilización del poder judicial como un misil al servicio de los gobiernos. Entonces, me parece totalmente cinismo hablar de división de poderes. Porque los primeros que han roto la división de poderes son aquellos que han utilizado el poder judicial para resolver problemas políticos, cuando no era función del poder judicial resolver problemas políticos. Y es una cosa que me hubiera gustado que hubiéramos hablado, porque ya no hay tiempo. Sí, yo creo que esto lleva cambiando desde hace bastante tiempo, es decir, el apoyo a los partidos que se denominaban de gobierno mayoritarios ha ido descendiendo constantemente y eso era una realidad. Yo no soy partidaria de esta imagen ahora de es que como no soy de ningún partido, soy del otro partido contrario que criticaba el tuyo, te vienes al mío, un día estás en UPyD y mañana estás aquí y ya parece que lo regeneras. No, yo creo que la regeneración de un partido tiene que venir también desde dentro, desde sus militantes, que hay militantes que llevan toda la vida trabajando con ideología y claramente y que no aspiran a ningún puesto y que realmente pueden trabajar y pueden dar la imagen de un partido serio, que es el que tiene que ser. Yo no comparto ni las ocurrencias, ni los lavados de cara, ni lo que se lleva. Yo creo que la política se tiene que llevar siempre y siempre se tiene que ser una alternativa de gobierno. ¿Abrir más el proceso de listas? Por supuesto. ¿Cómo? Respetando la voluntad de los militantes que votan una cosa y que luego arriba se la cambian constantemente, como ha pasado en mi partido y que creo que le quita legitimidad. Yo creo que por eso el Partido Socialista tiene que seguir trabajando en creerse realmente los procesos democráticos y se los tiene que creer y tenemos que ser ejemplo, porque si no, la gente ahora mismo está implicada en política de verdad. Es decir, no quiere que les digas 4 cosas y decidan de lo malo el menos malo. No están en eso, ¿eh? Están decidiendo qué quieren para cambiar el país. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura. Yo, en cuanto a las encuestas, soy muy cauta, sobre todo últimamente. Antes sí que se cuadraba más o menos. Es verdad que marcan una tendencia y la tendencia que marca es que va a estar todo muy igualado. Yo, luego esas cosas al final, pues lo ha dicho Jorge y es verdad, es decir, los partidos cuando se ven como amenazados desde fuera se cierra filas para intentar mantenerse. Yo sí sería prudente y hay que trabajar mucho, es decir, sigue siendo la primera fuerza el Partido Popular. En todas y cada una de las encuestas la tendencia es esa. Es decir, nosotros segundos, da igual, pero la tendencia sigue siendo esa, por lo tanto para mí no es satisfactorio.
y no es satisfactorio algo que venimos haciendo y yo creo que ya se ha puesto de moda. Es decir, no, hemos estado mejor que las encuestas, nos daban. Oye, yo ya te digo que me afilié con 14 años y nosotros salíamos a ganar las elecciones, no las encuestas. En mayo recuerdo a algún dirigente mío, Bono, que decía, ustedes sigan ganando las encuestas que yo ganaré las elecciones. Tenemos que salir a ganar las elecciones, no a ganar unas encuestas, y el resultado que tenemos ahora es malo y hay que mejorarlo y somos partido de gobierno. Ramón. O sea, la diferencia fundamental entre, digamos, Carmona y Pedro Sánchez y tal... Si quieres te la explico ahora mismo, no creo que... Si quieres te la explico ahora mismo. No, lo hablamos después. No, si, lo hablamos después. Es decir, si tienes tanto Noelia. interés por Pedro Sánchez, por Carmona, pues por quien quieras, yo te puedo explicar las diferencias que hay. Noelia, vamos a escuchar a Ramón, que hemos Sí, tenido ¿no? un Sí, buen rato como para me preguntaban. escuchar el último... Venga, Ramón, digo que- intenta no provocar en el último turno, por Pero favor. si no que- estoy... No, Que sí. no- No, conocemos. si no han sido Esto como se provoca. provocación, Venga, sino como venga. petición de información que yo se la doy amablemente. Venga, lo hablamos en No, otro no te momento. estaba pidiendo información, Ramón, estaba que era tratando una de pregunta comentar retórica, perdón. Que la diferencia, no, es que no era ni siquiera una pregunta, te has colado tú en el turno, pero bueno, no pasa nada. Digo que la diferencia fundamental es que uno aspira al puesto en el que está el otro. Bueno, pues esto sí sucede a menudo en los partidos políticos, pero creo que lo que tiene sentido e interés explicarle a la ciudadanía es cuál es la diferencia entre proyectos. Y creo que casi nunca la hay en estos dimes y diretes internos de los partidos. Pero sí estamos frente a uno en el que hay una diferencia de proyecto clara, que es el de Arantza Quiroga respecto al Partido Popular. Arantza Quiroga apuesta por la apertura y por la normalización de la situación en el País Vasco y hace un gesto hacia la normalización, y el PP le dice, ¿dónde vas? Que viene época electoral y aquí lo que hay que hacer es confrontar y sacar cuantas más banderas de España mejor, contra cuantos más símbolos mejor. De forma que ya sabemos que en lo económico el Partido Popular se sustenta en la financiación ilegal, sabemos que en lo político se sustenta en la confrontación y que, por tanto, no es un partido responsable ni un partido de gobierno. Y esta es una cruzada personal que yo tengo, y es la de desmontarle al Partido Popular los mantras, porque uno de los mantras son que son un partido de Estado y de gobierno, y resulta que son una panda de irresponsables. Otro mantra es, y también hemos hablado de él, el de que son buenos gestores, y resulta que son unos chapuceros que le habían fiado todo al pago de la deuda y han hecho aumentar la deuda. Es decir, el Partido Popular es fundamentalmente una mentira muy grande que ya ha hecho mucho daño en este país. Muchas gracias, Ramón. Carlos Enrique, Noelia, Jorge y Dolores. Espero verte por aquí más a menudo, que podamos seguir hablando de todas estas cosas que nos han quedado encima de la mesa. Nosotros nos despedimos, tenemos desde luego casi ya, no llegamos a 2 meses para las elecciones, así que tenemos por delante mucha tarea en este programa. Os dejamos, como siempre, eso sí, con nuestro pequeño espacio de periodismo de guerra feminista, con el tornillo que hoy se llama Agenda Política y Agenda Feminista. Muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos el lunes. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de cómo convertir una agenda política machuna en una agenda política feminista básica. Según la RAE, agenda es libro o cuaderno en el que se apunta algo que ha de hacerse para no olvidarlo. Hoy vamos a dar los trucos para convertir una agenda política masculina y machuna en una agenda política feminista básica. Y para ello tenemos con nosotras a la maga Maja. Solo con esta varita y esta chistera vamos a convertir una agenda política machuna en una agenda política feminista. Nada por aquí, nada por allá. Y ahora metemos la agenda política machuna en el sombrero. A ver qué tenemos por aquí. ¡Una agenda feminista! Hay trucos sobre los cuidados. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Medidas concretas para que el reparto de trabajo de cuidados sea real entre mujeres y hombres. Un plan integral para que las instituciones asuman la responsabilidad del cuidado de la vida de las personas de verdad. Medidas económicas para que la vida digna de ser vivida esté en el centro y no el mercado. Trucos contra la violencia machista. A
Ampliar la ley de violencia de género de manera que entren los casos que ahora no se consideran violencia machista. Crear medidas concretas para evitar la violencia psicológica y simbólica. Formar al personal sanitario, jurídico y policial. Invertir en educación no sexista. Trucos para la libertad del cuerpo de las mujeres. Aborto libre, gratuito y garantizado en la seguridad social. Construir un Estado laico en el que ninguna iglesia pueda imponer sus creencias. Garantizar la libertad de todas las personas para disfrutar de sus cuerpos. Trucos contra el empobrecimiento de las mujeres. Medidas concretas para que las mujeres cobremos igual por el mismo trabajo. Un plan integral que acabe con la discriminación laboral. Y un plan contra la pobreza que se defina desde la perspectiva de que el 70% de las personas pobres somos mujeres y niñas. Trucos para la representación política. Tiene que haber mujeres en las listas, en las candidaturas, en los órganos de decisión, en las bases y en las instituciones. Si en vuestro partido no hay mujeres que quieran presentarse a cargos, tenéis que replantearos qué partido tenéis. Hoy os dejamos con una frase del Movimiento Sindical de Mujeres. Queremos el pan, pero también queremos las rosas. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Una